bien, mis hermanos queridos, pues vamos entonces a ver ahora este tema, como les decía, muy importante, saber cuáles son esas razones por las cuales se pueden desencadenar una ansiedad. Entonces, les invito a que compartamos hoy, inicialmente, cuáles son esos síntomas de ansiedad para que estemos seguros de lo que significa y podamos entonces ir entendiendo por qué estos factores, qué es lo que desencadena la ansiedad. Entonces, síntomas de ansiedad, por ejemplo, son una excesiva preocupación, el sentirnos alterados, el sentir que estamos previendo que algo va a pasar. Y en esa preocupación, esa angustia de que algo va a pasar, puede también incluso volverse en síntomas un poco más físicos, como por ejemplo insomnio, nerviosismo, sudoración, eh, falta de concentración, entre otros. Ciertamente que hay otros síntomas que se pueden volver mucho más físicos, pero ya podríamos estar hablando de un ataque de pánico, lo cual hablaremos en otro momento. Así que concentrémonos entonces en estos síntomas que son los que son más frecuentemente cuando estamos viviendo una ansiedad y diríamos entonces que es esa preocupación excesiva, ese nerviosismo, esa falta de sueño, esa intranquilidad constante. Veamos entonces que el primer factor que puede desencadenar la ansiedad es una situación, algo situacional que estamos viviendo nosotros en este momento de nuestra vida, algún cambio, bien sea en nuestra familia, puede ser algo tan sencillo como un examen que voy a presentar, una entrevista que voy a tener o algún tipo de problema que estamos teniendo en la familia y que por eso pues nos sentimos un poco alterados, angustiados, con ese insomnio, ¿verdad? Con esa falta de concentración, intranquilos. Y es muy normal que esto nos pase. Sin embargo, es importante que sepamos realmente de dónde viene, porque lo que estamos viendo también es que a muchas personas cuando están teniendo este tipo de síntomas, inmediatamente los están enviando donde el médico, donde el psiquiatra, porque necesitamos medicina. Sin embargo, no en todos los casos es necesaria la medicina o visitar a un psiquiatra. Por eso es importante que veamos y sepamos de dónde vienen, cuáles son los desencadenantes de la ansiedad. Entonces, muy bien, diríamos que algo situacional está bastante relacionado a todo lo que es la parte emocional o psicológica, por lo cual da este tipo de síntomas. Sin embargo, también viene una segunda causa que sería, por ejemplo, un desequilibrio biológico. ¿Qué significa un desequilibrio biológico? Que algo en nuestro organismo no está funcionando bien, algo le está pasando a nuestro cuerpo y no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, los trastornos endocrinos, como sería quizás un hipotiroidismo, problemas de la tiroides o incluso la hipoglicemia. La hipoglicemia cuando tenemos bajos niveles de azúcar, de glucosa en la sangre, puede causar, por ejemplo, mareos, sudoración, temblores, y que esto pues definitivamente está bastante relacionado a este tipo de síntomas y podrían ser confundidos, ¿no? Con algo meramente emocional. También podremos hablar de las enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, por ejemplo, que también da esos cambios de estado de ánimo, incluyendo algunas veces ansiedad o depresión. Tenemos también aquí en ese desequilibrio biológico las enfermedades cardiovasculares. Sabemos que una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, puede causar fatiga, falta de aire, sensación de angustia. Tenemos también las enfermedades respiratorias y por supuesto podemos hablar también de lo que serían los estimulantes como la cafeína, que pueden generar también taquicardia, insomnio, nerviosismo, ¿verdad? Y ya vamos viendo que son síntomas bastante relacionados con lo que serían esos síntomas de ansiedad. Veamos entonces que hay otro factor y este factor ya tiene que ver mucho es con los químicos del cerebro, un desequilibrio químico que tengamos en nuestro cerebro. Cuando esos químicos no están en los niveles normales, pues nos pueden ocasionar también este tipo de síntomas. Por ejemplo, el GABA.
Los bajos niveles de GABA están muy relacionados con la ansiedad, el insomnio y esa sensación de nerviosismo. Igualmente podemos decir, por ejemplo, que los bajos niveles de serotonina están bastante relacionados también con la ansiedad y la depresión. Un desequilibrio en la dopamina podría también contribuir a que se desencadene ansiedad, por ejemplo, la ansiedad social, el miedo irracional. Entonces estaría bastante presente, por eso tan necesario que sepamos lo que está sucediendo, ¿verdad? También en nuestra cabecita. El cortisol, que es tan hablado últimamente, cuando tenemos altos niveles de cortisol, pueden causarnos también ese insomnio, ansiedad, problemas de memoria, angustia, etcétera. Muy bien, mis queridos hermanos, entonces estamos viendo de que no todo es necesariamente psicológico. También pues vemos este desequilibrio biológico y desequilibrio químico. Ahora vamos a hablar sobre un nuevo factor que probablemente no se habla mucho porque dentro de la clínica definitivamente no se hablaría de este factor. Sin embargo, nosotros como cristianos sabemos que sí es y sí existe el vacío espiritual y que ese vacío espiritual es básicamente la sensación profunda de una falta de propósito en la vida. Esa desconexión con Dios nos lleva también a una ausencia en el sentido de nuestra vida y puede estar acompañado con preguntas, por ejemplo, como ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Por qué siento un vacío a pesar de que lo tengo todo? Son preguntas que nos llevan precisamente a una búsqueda de satisfacción para nosotros mismos y quizás esa búsqueda lo hacemos en lugares pues equivocados, ¿no? Por ejemplo, nos podemos concentrar más quizás en lo material, tratando de llenar esos vacíos que tenemos, ese vacío, esa desconexión con Dios. Quizás un exceso de autocontrol, muchas veces la ansiedad surge cuando la persona siente que debe tener el control absoluto de su vida e incluso de la vida de las personas que le rodean. Y por supuesto que la falta de propósito nos puede dejar también con una huella de desesperanza muchas veces, ¿no? Entonces, este vacío espiritual tiene unos síntomas que son bastante parecidos a sentir ansiedad porque es una inquietud constante, miedo excesivo, falta de paz interior, sensación de desconexión, esa preocupación constante o excesiva que podemos tener. Entonces, miren, hermanos, cómo también ese vacío espiritual nos puede llevar a desencadenar una ansiedad. Como les decía al principio, es importante que sepamos identificar de dónde está viniendo esta ansiedad que nosotros estamos sintiendo para que de esa forma entonces podamos darle respuestas, encontrar solución a este tipo de ansiedad que estoy viviendo. Por supuesto que si es un desequilibrio biológico, pues va a competir más a los médicos que te hagan estudios para que puedas entonces descubrir si viene de allí esa ansiedad que estás sintiendo. O si es un desequilibrio químico, pues también lo trabajaríamos más de forma neurológica o psiquiátrica, ¿verdad? En donde ya necesitaríamos una terapia a través de la medicina o de otro tipo de terapias que nos recomienden los médicos. Por ahora, vamos entonces a trabajar en cuáles serían esas herramientas que necesitamos tener, conocer nosotros cuando estamos viviendo una ansiedad por algo situacional o cuando es un vacío espiritual. Muy bien, entonces lo primero que nos vamos a concentrar es en las técnicas de regulación emocional y mental. Para esas técnicas de regulación emocional y mental, lo primero que recomendamos siempre es una respiración consciente. Quiere decir que nos vamos a tomar ese tiempito para respirar profundamente, inhalar por la nariz, exhalar despacio por la boca
Y te invito además a que cada vez que inhales, inhales la presencia de Jesús y cada vez que exhales, exhales esos miedos, para que de esa forma empieces a integrar precisamente esas herramientas entre la psicología y la fe y vayas sintiendo esa restauración, esa tranquilidad que tanto necesitas. Como segunda herramienta, hablando precisamente de las técnicas de regulación emocional, te podemos sugerir la escritura. Cuando escribimos, empezamos a ordenar nuestro cerebro y por lo tanto, pues entonces vamos sintiendo más alivio, porque como que nos vamos sintiendo descansados de todo eso que nos está abrumando en ese momento. Es importante también y recomendamos lo que llamamos la restauración cognitiva. Generalmente cuando nosotros estamos teniendo un episodio de ansiedad, estamos también teniendo muchos pensamientos negativos. Entonces es importante identificar esos pensamientos negativos y tratar de verlos siempre desde una forma positiva, pero sobre todo que sean reales. ¿Esto que yo estoy pensando es real o me lo estoy imaginando? Si me lo estoy imaginando, entonces no es algo real. Yo tengo que pensar en lo que es real y centrarme en este tipo de pensamientos que son reales. Como otra técnica también podríamos utilizar lo que llamamos la distracción creativa. La distracción creativa es que tú trates de hacer algo que a ti te gusta, por ejemplo, pintar, por ejemplo, tocar un instrumento, escuchar una canción, etcétera. Eso que nos ayude a regularnos nosotros mismos y a salir de esos momentos que estamos teniendo tan angustiosos. Muy bien, mis queridos hermanos, veamos entonces ahora cuáles serían las herramientas físicas para calmar la ansiedad. Como primera medida, estamos hablando del ejercicio físico. El ejercicio físico que no necesariamente es algo más que salir a caminar 20, 30 minutos, montar en bicicleta, caminar alrededor de tu casa, darse un baño en la piscina, practicar un poco esa natación. Todo eso nos ayudaría a inmediatamente empezar a eliminar esas toxinas porque acuérdense que también parte puede ser el cortisol que está muy elevado, entonces cuando hacemos ejercicio, pues empezamos a liberar toxinas y esto nos va a ayudar mucho también nosotros a calmarnos. Hay algo que le llaman la técnica del agua fría y es con agua fría poder entonces quizás ponernos pañitos en la cara de esa agua fría o sostener un cubo de hielo sobre tu mano y respirar mientras lo tienes y se ve que se va derritiendo. Trata de poner algo en tu manito para que no se te vaya a quemar, pero puedes entonces ir respirando y eso te va ayudando en la medida que te fijas y concentras tu atención en ese hielito que se está derritiendo. Puede ser también algo que sea agradable, un olor agradable a ti, porque recordemos siempre que nuestros sentidos son los que nos conectan con la realidad o esa irrealidad que nosotros estamos teniendo. Pues por supuesto, entonces necesitamos es fijarnos en esa realidad. Así que un olor que sea agradable para ti también te va a ayudar a desconectarte de todos esos pensamientos abrumadores y te van a centrar en lo que sería la realidad que estás viviendo. Y por último, como estas herramientas físicas, recomendamos siempre que haya una buena higiene de sueño, una rutina del sueño, dormir no menos de 8 horas, porque es importante que durante este tiempo, pues todo tu organismo se restaure, así descanse lo suficiente para que se restaure durante la noche y así en ese descanso, pues todos estos sentimientos de angustia que estás teniendo se vayan regulando. Muy bien, mi hermanos. Entonces ahora vamos a traer herramientas para sanar ese vacío espiritual y reducir la ansiedad que puede estar siendo causada por ese vacío espiritual. Muy bien, tenemos como primera herramienta que nos enseña el Señor, nos enseña la iglesia, es pues una vida de oración que nosotros podemos llevar, por supuesto, a través de los sacramentos, ¿verdad?
de oración diaria, de oración también consciente, de la lectura de la palabra, también, por ejemplo, el poder nosotros meditar esa palabra, la lección divina, es algo que nos va a ayudar mucho a conectar, a tener precisamente esa regular y constante conversación con Dios, el poder encontrar ese propósito que Dios tiene para nosotros en la vida. El servicio a los demás siempre va a ser importante también porque la caridad y el servicio van a brindar un propósito mayor y ayudan a salir de ese egocentrismo que a veces nosotros tenemos y por lo cual, pues por supuesto, nos centramos solamente en nosotros. Sin embargo, vemos que hay otras necesidades afuera y digamos que sirve también un poco de esa distracción de todo lo que me está abrumando. Como último, y no porque sea menos importante, vamos a hablar sobre el rosario y por qué el rosario es una técnica supremamente efectiva contra la ansiedad. Porque psicológicamente hablando, recuerden que estamos hablando de la respiración, del estar el aquí, el ahora, del poder regularme, del poder respirar profundamente, de estar consciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer repeticiones, ¿verdad? Del Ave María, pero estamos meditando en la vida de Jesús, cuando estamos pensando en ese Jesús que murió en la cruz, ese Jesús que nació, ese Jesús que sanó, ese Jesús que lo bautizaron, etcétera, vamos mirando, vamos revisando, vamos analizando. Vamos meditando en la vida de Jesús en la medida que vamos contando, vamos haciendo ese Ave María, nos estamos imaginando cómo le entregamos cada Ave María a la Virgen con cada oración que hacemos, pues estamos precisamente aplicando todo lo anterior de lo que hemos hablado, que es ir poco a poco, orando, meditando, respirando, repitiendo. Por eso nos vamos dando cuenta que el rosario es una arma supremamente poderosa contra la ansiedad, mis hermanos. Ahí les tengo una clave espectacular para poder disminuir la ansiedad. Muy bien, mis hermanos queridos, pues como conclusión quisiéramos decirles que la ansiedad pues es un proceso, perdón, disminuir la ansiedad es un proceso que requiere herramientas prácticas y una vida equilibrada. Debemos integrar hábitos saludables para poder fortalecer esa vida espiritual y practicar técnicas de regulación emocional que puede traernos una paz más profunda y duradera. Quisiera entonces, antes de despedirnos, el poder compartir con ustedes en Filipenses 4:6 nos dice la Escritura, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios en oración y ruego con acción de gracias. Fíjense que nos están diciendo, no se preocupen por nada. Y nos habla también de la acción de gracias. ¿Por qué es importante el poder nosotros tener una oración de acción de gracias? Porque cada vez que damos gracias, nos estamos dando cuenta de las bendiciones que Dios da a nuestra vida, de las maravillas que Dios hace cada día en nuestra vida. Entonces, con esa oración de acción de gracias, estaremos mucho más conscientes de que son más las bendiciones que estos estados abrumadores que podemos estar teniendo. Muy bien, mis hermanos queridos, pues esperamos que este programa sea de gran provecho para ustedes, que haya sido revelador, que les haya mostrado quizás o dado respuestas a algunas preguntas, inquietudes que ustedes pudieran tener acerca de cómo, por qué se da la ansiedad, cómo se desencadena la ansiedad y qué puedo hacer. Que el Señor les bendiga, que tengan un día lleno de la gracia del Señor.